Yaretsi corría descalza. Su respiración entrecortada se mezclaba con los ladridos de los perros. La noche rugía sobre la aldea como una bestia herida. El viento azotaba los techos de barro y hacía crujir las ramas secas. En la oscuridad, 3 hombres a caballo la perseguían, gritando su nombre entre risas crueles. Su pie falso se trabó en una raíz y cayó al suelo. El dolor fingido se volvió real. «¡Atrápala!», rugió uno. «La coja no llegará lejos». El miedo le subió por la garganta como fuego. Sabía que si la atrapaban, su vida se apagaría esa noche bajo el filo de la luna. Cerró los ojos y escuchó, desde las montañas, un aullido que no era de lobo, sino de algo más antiguo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El amanecer llegó cubriendo de oro las chozas del valle Chiricahua. La persecución había sido un presagio. El miedo siempre encontraba a Yaretsi, aunque ella se escondiera tras su cojera fingida. Desde niña, su madre le había repetido una frase que se convirtió en condena. Los hombres no roban lo que creen roto. Aquella mentira le había salvado una vez, pero también la encadenó a una vida de humillación. Su padre, Tomás, la veía como una carga inútil, su hermano, Ramón, como motivo de burla. En la aldea, las mujeres la miraban con lástima y los hombres con desprecio. Yaretsi fingía no escuchar. Cojeaba entre las calles polvorientas con una canasta de maíz en brazos, mientras las risas a su paso le perforaban el alma. Pero esa mañana, el aire olía distinto, una mezcla de humo, sudor y peligro. En la distancia, los cascos de caballos levantaban polvo, y un hombre forastero con sombrero ancho preguntaba por las muchachas sin familia. Todos sabían lo que eso significaba. Tomás se encerró en la cabaña con una botella. Ramón afilaba un cuchillo. Yaretsi lo observó desde la puerta, sintiendo cómo la angustia le recorría la espalda. «¿Van a venir por nosotras?», susurró a su madre. La mujer no respondió. Solo la abrazó, con una tristeza tan honda que parecía venir del suelo mismo. Esa noche, Tomás habló entre tragos. «El hombre del monte paga bien», dijo con voz ronca. «Si la entregamos, Cazador no nos molestará». La palabra entregar cayó sobre Yaretsi como una piedra al agua. «¿Venderme?», susurró. «No es venderte», mintió su padre. «Es protegernos». Ramón sonrió sin mirar. En su sonrisa había algo más que odio. Había miedo. Todos en el valle conocían la historia del hombre del Monte Rojo, un apache solitario llamado Kohana, al que decían mitad hombre, mitad espíritu. Algunos aseguraban que hablaba con las águilas, otros que había matado a 20 hombres blancos con sus propias manos. 3 días después, Yaretsi fue despertada por el sonido de cascos. Ramón la tomó del brazo y la arrastró fuera de la choza. «Camina», ordenó. Ella fingió cojear, como siempre, pero sus rodillas temblaban de verdad. En la colina esperaba un caballo oscuro, y a su lado, un hombre alto, con el rostro cubierto por una sombra y el pecho adornado con collares de hueso y plumas. Sus ojos, negros como la obsidiana, la miraron sin piedad y sin deseo. Tomás le tendió una bolsa de cuero. «Aquí tienes lo que pediste». Kohana la observó. No dijo palabra. Solo asintió y en silencio tomó las riendas. El viaje hacia las montañas comenzó sin una despedida. Yaretsi volteó una última vez. Su madre lloraba en la puerta, mientras Ramón contaba las monedas con las manos manchadas de tierra. El camino subía serpenteante entre pinos. El silencio era espeso. De vez en cuando, Kohana giraba apenas el rostro hacia ella, sin hablar.
En su mirada no había compasión, pero tampoco crueldad, solo un vacío que parecía contener siglos de dolor. Cuando llegaron a la cabaña de madera, el sol caía tras las rocas rojizas. Kohana desmontó, la ayudó a bajar sin tocarla y abrió la puerta. «Aquí dormirás», dijo con voz grave. «No cruces el río por la noche. Los espíritus caminan cuando el fuego se apaga». Yaretsi sintió un escalofrío. La choza olía a humo y resina, pero también a soledad. En una esquina colgaba un arco, una lanza y un tambor cubierto con piel de ciervo. Cuando Kohana salió, ella se dejó caer en el suelo de tierra, temblando. Por primera vez desde que fingió su cojera, no sabía si aquello era protección o sentencia. A través de la ventana, la luna llenaba el cielo como un ojo vigilante. Y en la distancia, el aullido que había escuchado aquella noche volvió a sonar, más profundo, más cercano, como si la montaña misma respirara su destino. Yaretsi apretó los dientes. No sabía aún que, en ese lugar, su mentira estaba a punto de morir. Y con ella, la muchacha que había sido. El fuego crepitaba en silencio dentro de la cabaña. Afuera, la montaña dormía bajo una capa de niebla azulada, como si los espíritus la envolvieran para ocultar sus secretos. Yaretsi despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba. El amanecer apenas despuntaba, y el humo del fogón flotaba en el aire, impregnando cada rincón del pequeño refugio. Kohana ya estaba de pie, tallando una lanza frente al fuego. Su cuerpo, cubierto de cicatrices, parecía hecho de piedra y viento. No la miró, pero habló con una voz baja que resonó en el silencio. «El monte no duerme. Escucha antes de moverte». Yaretsi lo observó desde su rincón, aún temblando. Le parecía un hombre nacido del mismo suelo, fuerte, inmóvil y con una calma que la desconcertaba. Quiso hablar, pero el miedo la mantuvo callada. Fingió cojear cuando se levantó, aunque el suelo era blando y el movimiento la delataba. Kohana alzó la vista un instante, sin decir nada, como si entendiera que su cojera no era más que una máscara que no valía la pena arrancar todavía. Durante el desayuno, comieron en silencio. Un trozo de carne asada, un poco de maíz tostado y agua del arroyo. Todo sabía a madera y humo. Afuera, el viento arrastraba hojas secas y el sonido de los cuervos sobrevolando el valle. «Si vas al río, no cruces las piedras grandes», dijo Kohana sin mirarla. «Hay pozos que tragan lo que no les pertenece». Yaretsi asintió. Caminó hacia el río con cautela. A cada paso sentía que el bosque la observaba. Los pinos, los insectos, las sombras entre las rocas. Había una calma extraña, casi dolorosa. Cuando se inclinó para lavar sus manos, vio su reflejo en el agua. Su rostro parecía el de otra mujer, una que ya no sabía si fingía o vivía dentro de su mentira. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar. Un venado la miraba desde la espesura, inmóvil. Pero lo que la perturbó no fue el animal, sino que detrás de él, entre los árboles, creyó ver una silueta humana, alta, cubierta con un sombrero polvoriento. Parpadeó, y la figura desapareció. Regresó apresurada, con el corazón latiendo con fuerza. Kohana estaba afuera, encendiendo una pipa de piedra. «¿Qué viste?», preguntó él, sin levantar la mirada. «Nada, solo el viento. El viento no deja huellas de botas». Su voz fue como un golpe seco. Yaretsi se quedó muda. Kohana se levantó y tomó su arco. Miró hacia el bosque por un largo rato, luego volvió a entrar en la cabaña. «No salgas sola después del ocaso». El día transcurrió con lentitud. Mientras Kohana trabajaba tallando madera, Yaretsi exploraba los alrededores, una cerca caída, un corral vacío, las ruinas de una choza antigua cubierta de musgo.
Allí encontró una muñeca hecha de paja, con una cinta roja al cuello. Al tocarla, un escalofrío le recorrió la piel. En ese instante, comprendió algo. Ese lugar había conocido el amor y la pérdida. Cuando volvió, Kohana la esperaba. «Esa muñeca pertenecía a mi hija», dijo él, mirándola fijamente. «Hace 3 inviernos, los hombres del llano quemaron esta montaña. Mi esposa y mi hija no alcanzaron a huir». El silencio se volvió pesado como la tierra húmeda. Yaretsi no supo qué decir. Solo bajó la mirada. Por primera vez entendió la soledad que habitaba en él. No era frialdad, era dolor petrificado. «Lo siento», murmuró ella. «El dolor no necesita disculpas», respondió él. «Solo respeto». Aquel día no hablaron más, pero cuando cayó la noche, Yaretsi oyó tambores a lo lejos. No eran de fiesta, sino de advertencia. Kohana salió con el arco al hombro. «¿Quién toca?», preguntó ella. «Los tambores del valle», contestó sin volverse. «Significa que los cazadores están cerca». Ella sintió el miedo regresar, el mismo que la había hecho fingir cojera toda su vida. Se acercó a la puerta, pero Kohana la detuvo con la mano. «No temas al ruido, teme al silencio que viene después». Esa noche casi no durmieron. A través de la ventana, Yaretsi vio sombras moverse entre los árboles. Una antorcha se encendió en la distancia y luego se apagó. Los perros aullaban desde el valle. En medio del caos, Kohana se sentó junto al fuego, tranquilo, como si esperara una señal invisible. Antes del amanecer, le entregó a Yaretsi una pequeña piedra tallada con el símbolo del águila. «Si algo me pasa, corre hacia donde el sol nace. El águila te mostrará el camino». Ella lo tomó sin entender del todo. «¿Por qué me ayudarías? No me conoces». Kohana la miró con una calma extraña. «Porque en tus ojos hay algo que yo ya no tengo: miedo y esperanza». El sol comenzó a filtrarse entre los árboles. A lo lejos, un grito humano rompió la paz. Kohana se levantó, tensó su arco y murmuró algo en su lengua apache, una plegaria breve dirigida al viento. Yaretsi se quedó sola, sosteniendo la piedra con fuerza, mientras los tambores volvían a sonar, más cercanos, más urgentes, anunciando que el pasado estaba a punto de alcanzarlos. Entre el humo y el eco de los tambores, Yaretsi comprendió que nada volvería a ser igual. La montaña había despertado, y con ella su destino. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si la montaña contuviera el aliento. La niebla se arrastraba entre los pinos y el sonido del arroyo rompía la quietud con un murmullo grave. Yaretsi despertó con la piedra del águila aún apretada en la mano. La noche anterior había sido larga. Los tambores, las sombras, las voces lejanas. Todo parecía un sueño. Pero el olor a humo y las huellas de botas cerca del río le recordaron que era real. Kohana estaba afuera, inspeccionando el suelo húmedo. Se movía con precisión, inclinándose como un cazador que escucha la respiración de la tierra. «Vinieron hasta aquí», murmuró sin mirar atrás, «pero no cruzaron el agua». Yaretsi salió lentamente, envuelta en una manta de piel. El aire frío le cortaba la piel, y el miedo seguía anclado en su pecho. «¿Quiénes eran?», preguntó. «Hombres del llano, buscan oro, mujeres o venganza. Todo es lo mismo». Su voz era calma, pero en sus ojos había una sombra antigua, el reflejo de la guerra. Durante la mañana, Kohana trabajó reforzando las cercas y revisando las trampas del bosque. Le enseñó a Yaretsi a mantener el fuego vivo incluso cuando el viento soplaba fuerte, a distinguir el canto de un cuervo del grito de un halcón. Ella lo observaba en silencio, aprendiendo sin preguntar. Había algo en la forma en que él se movía,
como si cada paso fuera una oración. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Kohana dejó sus herramientas y se sentó junto al arroyo. «El miedo te está consumiendo», le dijo de pronto. Yaretsi bajó la mirada. «No sé hacer otra cosa. Fingir ser débil me salvó. Y también te encadenó». Su tono no era de reproche, sino de verdad. Él tomó un puñado de agua y lo dejó caer entre sus dedos. «Mira, el agua corre porque no se aferra. Aprende de ella». Las palabras la tocaron más de lo que esperaba. Por primera vez en años, Yaretsi sintió que alguien hablaba para enseñarla, no para herirla. Esa tarde, mientras recogían leña, un ruido seco rompió la calma. Un disparo, luego otro. Los pájaros huyeron en bandadas. Kohana se giró de inmediato, empujando a Yaretsi detrás de una roca. «Agáchate». Los ecos resonaron por el valle, pero no hubo gritos ni movimiento. El silencio volvió, denso y peligroso. «No era cerca», dijo él después de unos segundos. «Pero están cazando demasiado cerca del territorio apache. Regresaron antes de que anocheciera». En la cabaña, Yaretsi preparó el fuego mientras Kohana sacaba un arco recién tallado. Lo colocó frente a ella. «Aprende a usarlo». Sus ojos la desafiaban. ¿Por qué? Porque quien no sabe defenderse, no vive. Solo espera morir. Tomó la cuerda con manos temblorosas. Intentó tensarla, pero el arco se le escapó. Kohana se acercó y con suavidad colocó sus manos sobre las de ella. Su proximidad la hizo contener el aire. «No es fuerza, es equilibrio», susurró. «Mira el objetivo, no la flecha». El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de algo más que miedo. Por un momento, Yaretsi olvidó su mentira, su pasado, su cojera fingida. Solo estaba allí, sintiendo la respiración de Kohana sobre su cuello, el calor de su piel, la vida latiendo bajo la superficie de la soledad. Disparó. La flecha voló recta, clavándose en el tronco frente a ellos. Kohana sonrió apenas, una mueca que parecía no haber usado en mucho tiempo. «Otra vez», dijo. Siguieron hasta que el cielo se tiñó de rojo. Cada flecha que lanzaba parecía arrancarle una capa de miedo. Al caer la noche, sus manos dolían, pero su pecho se sentía más liviano. Esa noche cenaron junto al fuego. Kohana le contó historias antiguas, del espíritu del águila que guía a los guerreros caídos, de la montaña que llora cuando alguien miente, de la mujer que habló con el viento y se convirtió en canción. Yaretsi lo escuchaba fascinada, como si cada palabra tejiera un hilo nuevo en su alma. «¿Y tú?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué vives aquí solo?». Kohana clavó la mirada en el fuego. «Porque el silencio no traiciona». «¿Y no duele?». «Sí, pero el dolor también enseña». Antes de dormir, Yaretsi salió un momento. La luna iluminaba el valle con un resplandor blanco. Pensó en su familia, en su padre contando monedas manchadas de culpa. Pensó en los hombres del llano que aún buscaban mujeres para vender. Se estremeció. En su interior, una chispa nueva comenzaba a crecer. A lo lejos, un aullido rompió la calma, seguido de otro, más cerca. Kohana apareció en la puerta, armado. «No son lobos», dijo con voz baja. «Son señales». «¿De quién?». «De los cazadores, o de los espíritus que los siguen». Encendió una antorcha y la clavó frente a la cabaña. La luz tembló en la oscuridad, como si el fuego mismo dudara. «Mañana iremos al pueblo», anunció. «Necesito ver si alguien ha cruzado el río». Yaretsi sintió el corazón apretarse. Ir al pueblo significaba regresar al mundo del que había huido, enfrentar las miradas, las mentiras, los rostros del pasado. «¿Tengo que ir?», preguntó. «Sí», respondió Kohana. «No se puede vivir escondida para siempre». Ella no replicó. Miró hacia las montañas y pensó en la niña que un día
fingió cojear para sobrevivir. Tal vez había llegado el momento de dejarla atrás. Cuando se acostó, el sueño la envolvió con imágenes confusas. Fuego, agua, gritos. Entre ellas, la figura de Kohana aparecía nítida, sosteniendo una antorcha en medio de la tormenta, y en el fondo, los tambores del valle sonaban otra vez, marcando el ritmo del destino que ya no podría evitar. El amanecer del día siguiente traería más que luz, traería verdades, y en el pueblo del silencio, la mentira de Yaretsi comenzaría a desmoronarse. El sol apareció tímido entre las montañas cuando Yaretsi y Kohana emprendieron el camino hacia el valle. La bruma de la madrugada aún cubría los senderos, y los pinos exhalaban ese olor a resina y humedad que solo existe en las alturas. Avanzaban en silencio, cada paso resonando sobre la tierra húmeda, acompañado por el canto lejano de los cuervos. Para Yaretsi, aquel trayecto era un regreso al miedo. Cada curva del sendero la acercaba al pueblo que la había condenado, al lugar donde su familia la vendió como si fuera ganado. La piedra del águila colgaba en su cuello, recordándole que el valor debía sustituir al temor. Kohana, caminando unos pasos adelante, parecía leer su inquietud. «No temas lo que ya conoces», dijo sin girarse. «Teme lo que aún no entiendes». Ella no respondió. Solo bajó la mirada, intentando ocultar la tensión que la devoraba. Al llegar al borde del bosque, el paisaje se abrió. El valle se extendía ante ellos, con chozas dispersas, campos secos y el humo de los fogones elevándose hacia el cielo. Era un lugar detenido en el tiempo, pero cargado de culpas. Yaretsi reconoció el sonido de las campanas de la iglesia vieja y el olor a maíz tostado en el aire. Todo igual, pero distinto, como si el mundo hubiera cambiado mientras ella estaba atrapada entre las montañas. El murmullo del pueblo se apagó cuando los vieron llegar. Un apache caminando junto a una mujer que todos creían muerta. Los hombres se quedaron quietos, las mujeres se persignaron, los niños corrieron a esconderse. Tomás, su padre, salió del almacén con el rostro pálido, y Ramón, su hermano, apretó los puños, incrédulo. «No puede ser», susurró. «La coja está viva». Yaretsi sostuvo su mirada. Por primera vez, no fingió debilidad. Caminó erguida, sin cojear. Los murmullos se convirtieron en un murmullo más fuerte. Asombro, miedo, vergüenza. Kohana permanecía inmóvil a su lado, observando con calma, pero sus ojos vigilaban cada movimiento, como un lobo que protege su territorio. Tomás dio un paso adelante. «Hija, no digas esa palabra», interrumpió ella, con voz firme pero quebrada. «La vendiste por una botella y una mentira». El silencio cayó pesado como plomo. El aire del valle parecía cortarse con cuchillos invisibles. Ramón se adelantó, intentando recuperar su autoridad. «Tú no sabes lo que hicimos por ti. Ese hombre iba a llevarse a todas las mujeres del pueblo. Y decidiste entregarme para salvar tu cobardía». Sus palabras fueron lentas, precisas, como flechas. Kohana observaba sin intervenir, pero cuando Ramón la miró con desprecio, escupiendo al suelo, el apache tensó los hombros. «¿Qué miras, salvaje?», gruñó Ramón. «Miro a un hombre que habla mucho y camina poco», respondió Kohana con frialdad. El comentario bastó para que Ramón sacara el cuchillo, pero Tomás lo detuvo. Nadie en el pueblo quería provocar al hombre del Monte Rojo. De pronto, una figura se separó de la multitud. Cazador, el hombre del sombrero polvoriento, el mismo que había perseguido a Yaretsi aquella noche. Su sonrisa era una herida abierta. «Así que aquí está la pequeña fugitiva», dijo, dando un paso al frente. «Me debes una deuda, muchacha».
Kohana se interpuso. Ella no le debe nada a nadie. Tú no sabes con quién hablas, indio. Lo suficiente para saber que apesta a mentira. El ambiente se tensó. Las manos de Cazador se movieron hacia el cinturón donde colgaba su pistola, pero antes de que pudiera tocarla, Yaretsi levantó la voz. ¡Basta! Todos se detuvieron. Su voz resonó con una fuerza que nadie esperaba de la coja. No vine a pedir venganza. Vine a decir la verdad. Me vendieron como si no valiera nada, y sobreviví. Fingí ser débil para vivir, pero hoy no voy a fingir más. Las mujeres del pueblo se miraron entre sí, con lágrimas contenidas. Algunos hombres bajaron la cabeza, pero Cazador solo rió. Bonito discurso. ¿Y crees que eso cambia algo? Sí, respondió Kohana. Cambia que ahora ya no tiene miedo. Y cuando el miedo muere, los cazadores pierden su poder. El silencio posterior fue absoluto. El viento agitó las cenizas del fogón y un águila sobrevoló el valle, dejando una sombra que pasó justo sobre Yaretsi. Esa tarde, la tensión no se disipó. Kohana la llevó a una choza apartada para descansar, pero ambos sabían que el peligro no había terminado. Desde la ventana, Yaretsi vio a Cazador hablar con varios hombres, entre ellos su hermano Ramón. Los vio marcharse hacia el norte, montando a caballo, y entendió que aquello era una advertencia. «Van a venir», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió Kohana, sentado junto al fuego. «Y no vendrán a hablar». El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. En él se mezclaban la resignación y una calma peligrosa. «¿Te arrepientes de haber bajado conmigo al pueblo?», preguntó él. «No, tenía que hacerlo. El miedo se pudre si no se enfrenta». Kohana asintió, y su mirada por un instante se suavizó. «Entonces prepárate. El monte no protege a quienes se esconden, sino a quienes se levantan». Esa noche, Yaretsi volvió a empuñar el arco. Sus manos temblaban, pero su corazón ardía. Ya no era la muchacha que fingía cojear. Era una mujer que empezaba a entender su fuerza. Fuera, los tambores sonaron de nuevo. No venían del valle, sino del bosque. Un sonido grave, profundo, como si la tierra anunciara lo inevitable. Kohana se levantó, tomó su lanza y miró hacia el horizonte. «Ellos ya están en camino», dijo, «pero no vienen solos». Yaretsi lo miró, sin comprender. «¿Quién más?» «Los fantasmas del pasado». La brisa helada se coló por la puerta, apagando parcialmente el fuego. En la penumbra, las sombras parecían moverse solas, extendiéndose sobre las paredes de la choza. Yaretsi se abrazó la piedra del águila, mientras el rugido distante de los caballos se confundía con el viento. La noche siguiente traería sangre y revelaciones, y, entre la oscuridad y el fuego, el verdadero vínculo entre Yaretsi y Kohana comenzaría a forjarse. El viento soplaba con fuerza esa noche, arrastrando el olor a lluvia y a peligro. En la distancia, los cascos de los caballos golpeaban la tierra seca con un ritmo que hacía vibrar el suelo. Kohana se había adelantado hasta la colina para vigilar el camino del norte. Yaretsi lo observaba desde la cabaña, con la piedra del águila apretada entre los dedos. El fuego interior temblaba, proyectando sombras que parecían vivas. De pronto, un destello en el horizonte. Antorchas. Eran muchos, más de lo que ella había imaginado. Escuchó el silbido del viento, y entre él un grito que heló la sangre. Kohana descendió de la colina, rápido y silencioso. «Vienen con armas y perros», dijo con voz baja pero firme. «Cazador no perdona las humillaciones». «¿Qué haremos?», preguntó Yaretsi, tratando de mantener la calma. «Defender lo que la montaña nos dio. Tiempo y verdad». Kohana le entregó una bolsa de cuero. Dentro, unas flechas,
una pequeña daga de obsidiana y una cuerda trenzada. «Esta noche no habrá lugar para el miedo», le advirtió. «Si fallas una flecha, vuelve a intentarlo. Si te caes, te levantas. No esperes que yo te salve. Sálvate tú misma». Yaretsi asintió, aunque el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Por primera vez, no fingía ser débil. Las antorchas se multiplicaban, iluminando el borde del bosque. Cazador avanzaba al frente, montado en su caballo oscuro, el sombrero echado hacia atrás, con una sonrisa torcida que brillaba a la luz del fuego. A su lado, Ramón, su hermano, su sangre. La traición caminaba a caballo. Kohana observó desde las sombras, su arco preparado. «No dispares todavía», susurró a Yaretsi. «Espera el momento en que el miedo cambie de bando». El primer disparo vino del enemigo. Una bala silbó y se incrustó en la puerta de la cabaña. El eco resonó entre los árboles. Los pájaros nocturnos huyeron en bandadas. Entonces, la guerra comenzó. Yaretsi tensó el arco y disparó. Su flecha atravesó el aire y se clavó en la pierna de un hombre que caía gritando. No pensó, solo siguió disparando. Kohana se movía entre las sombras, rápido, invisible, como un espectro. Sus flechas silbaban una tras otra, certeras, letales. Cazador gritó órdenes, pero la montaña estaba viva. Los ecos confundían sus hombres. El viento apagaba sus antorchas. De pronto, un aullido rompió la noche. Desde el bosque apareció una figura que Yaretsi no conocía. Naya, la joven apache de ojos de fuego, montada sobre un caballo blanco. «¡Kohana!», gritó. «El valle está ardiendo. Vienen más por el otro lado». Kohana asintió. «Guía a Yaretsi hacia el río», ordenó. «Protégela». «No», replicó ella. «No me iré». «Hazlo. Si caes aquí, todo lo que has aprendido morirá contigo». Naya la tomó del brazo y la arrastró entre los árboles. Las ramas golpeaban su rostro mientras corrían hacia el agua. Detrás, el sonido de los disparos y los gritos se mezclaba con el rugido del viento. Cuando llegaron al río, Yaretsi vio su reflejo distorsionado por las ondas. Ya no era la muchacha asustada del pueblo. Su rostro estaba manchado de barro y sudor, pero en sus ojos ardía algo nuevo: coraje. «¿Quién eres tú?», preguntó jadeando. «Una sobreviviente, como tú», respondió Naya. «Kohana me salvó cuando los hombres del llano quemaron mi aldea». Un disparo pasó silbando junto a ellas. Yaretsi giró, tensó el arco y lanzó una flecha que dio en el hombro del atacante. La fuerza del impacto la sorprendió. No sintió culpa, solo determinación. Entonces lo vio. Ramón bajando del caballo, con el rostro torcido por la ira. «Siempre fuiste una vergüenza», le gritó, «y ahora traes la deshonra al pueblo». «No, hermano», respondió ella, con voz firme. «La vergüenza la traes tú, al servir a los que destruyen». Ramón levantó el arma. Antes de que pudiera disparar, un joven apareció detrás de él. Lucas, uno de los hombres de cazador, que hasta entonces había permanecido en silencio. Con un movimiento rápido, empujó a Ramón, desviando el disparo. «¡Basta!», gritó Lucas. «No más sangre por mentiras». Ramón lo miró con odio. «¡Traidor!». Ambos forcejearon. La pistola cayó al suelo, y en el caos una flecha cruzó el aire, la de Yaretsi. Impactó en el suelo entre ellos, separándolos. «Detente, Ramón», suplicó ella. «No quiero matarte». «Entonces morirás tú», escupió él, y se abalanzó con un cuchillo. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Naya se interpuso. El filo le rozó el brazo, pero con la otra mano lanzó una piedra al rostro de Ramón, haciéndolo caer. Kohana apareció entonces, emergiendo del bosque como un trueno. Su lanza brilló en la oscuridad, deteniéndose a pocos centímetros del cuello de Ramón. «Basta», dijo. Su voz era pura autoridad,
Ya no habrá más hermanos matando hermanos. El silencio cayó. Cazador había desaparecido entre los árboles, herido pero vivo. Solo quedaban el viento y el río, testigos mudos del horror. Kohana bajó la lanza lentamente. Miró a Yaretsi. «Has hecho lo que debías». Ella respiró temblando. «No quiero ser una asesina». «No lo eres», dijo él. «Eres alguien que eligió vivir». El amanecer los encontró exhaustos, cubiertos de ceniza y polvo. Naya, herida, se apoyaba en Lucas, que había decidido quedarse. Ramón, atado con cuerdas, miraba el suelo sin decir palabra. Yaretsi, en cambio, miraba el horizonte, donde el sol emergía rojo sobre la montaña. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora vendrá el silencio», respondió Kohana. «Pero después del silencio, siempre llega la verdad». Los cuatro emprendieron el regreso hacia la aldea. A lo lejos, el humo aún se elevaba como un recordatorio del pasado que ardía. Yaretsi sabía que el camino no terminaría ahí. En el pueblo los esperaban juicios, miradas y fantasmas. Mientras caminaban, una bandada de águilas cruzó el cielo. Kohana levantó la vista y murmuró algo en su lengua ancestral. Yaretsi no entendió las palabras, pero sí el significado. La montaña había hablado, y su voz no pedía venganza, sino redención. El siguiente amanecer traería el peso de las decisiones y las verdades que aún no habían sido dichas. Y en el corazón de Yaretsi, el fuego del valor ya no se apagaría jamás. La lluvia llegó antes del amanecer, suave y persistente, limpiando los rastros del combate. El valle olía a tierra mojada y a ceniza, a un silencio que no era paz sino respiro. Yaretsi se despertó en la choza donde habían pasado la noche. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba más despierta que nunca. A su lado, Naya dormía con el brazo vendado, y Lucas vigilaba desde la puerta con la mirada perdida. Kohana estaba afuera, de pie bajo la lluvia, observando cómo el agua caía sobre las huellas de sangre que el suelo aún no había tragado. Yaretsi salió sin decir nada. Caminó hasta él, descalzo, dejando que el barro le cubriera los pies. Kohana no se movió cuando ella se acercó. «Sobrevivimos», dijo ella con voz baja. «Sobrevivir no siempre es vivir», respondió él, sin apartar los ojos del horizonte. El viento soplaba con fuerza, y la capa de Kohana ondeaba como la sombra de un águila. «Ellos volverán», continuó. «Cazador no se detendrá, no sabe hacerlo». «Entonces lo enfrentaremos», replicó Yaretsi. «Juntos». Por primera vez, Kohana la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. La fuerza sin propósito se convierte en furia. Antes de luchar otra vez, debes aprender a escuchar el corazón de la montaña. Durante los días siguientes, la vida volvió lentamente a su ritmo. El grupo se refugió más arriba, donde los árboles eran más densos y el aire más frío. Kohana comenzó a enseñarles los caminos antiguos, cómo leer el viento, cómo reconocer las señales del bosque, cómo moverse sin dejar huella. Naya y Lucas entrenaban con él cada mañana, y Yaretsi aprendía rápido, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. Pero no era solo el cuerpo lo que Kohana intentaba fortalecer. Cada lección escondía una enseñanza. «La tierra no pertenece a quien la domina», decía él mientras afilaba su lanza, «sino a quien la respeta». «¿Y qué hay del dolor?», preguntó Yaretsi una tarde. «El dolor pertenece a quien lo transforma». Ella lo escuchaba, grabando cada palabra como si fueran semillas que debía cuidar. En su interior algo crecía, una calma nueva, una certeza que no había sentido jamás. Una noche, mientras el fuego chispeaba, Yaretsi se acercó a Kohana. «Cuando peleamos no sentí miedo, solo claridad». «Eso es lo que busca el guerrero», dijo él. «No gloria, sino claridad». «¿Y tú? ¿Aún la buscas?».
Kohana guardó silencio largo rato. Yo la perdí el día que perdí a mi familia. Tal vez tú me estás ayudando a encontrarla otra vez. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La lluvia afuera golpeaba suave contra el techo, como un susurro antiguo. Ninguno de los dos habló más esa noche, pero algo cambió. El respeto se convirtió en vínculo, y el vínculo en un fuego silencioso que ninguno quiso apagar. Al amanecer, el canto de las aves los despertó. Lucas regresó de una patrulla con el rostro tenso. «Los vi», dijo. «Cazador tiene más hombres, y viene hacia aquí. No tardará en llegar». Kohana asintió sin sorpresa. «Entonces es hora de moverse. No lucharemos en el mismo lugar 2 veces». Empacaron lo poco que tenían y emprendieron el ascenso hacia el norte. El sendero era empinado, y la niebla les cubría los pasos. A medida que subían, el aire se hacía más frío y el bosque más silencioso. «¿A dónde vamos?», preguntó Yaretsi. «A un sitio donde los hombres no escuchan», respondió Kohana. «El corazón del monte». El camino parecía interminable. Cuando el cansancio amenazaba con detenerlos, Kohana se detuvo ante una cascada oculta entre las rocas. «Aquí descansaremos», dijo. «Este es un lugar sagrado». Encendieron el fuego bajo una cornisa. Naya, agotada, se durmió enseguida. Lucas se quedó de guardia, pero sus ojos revelaban temor. Yaretsi se acercó al agua, que caía con una fuerza hipnótica. Allí, sola frente al torrente, se vio reflejada una vez más. Ya no había rastro de la muchacha que fingía cojear. Su cuerpo era fuerte, su mirada firme. Cerró los ojos, dejando que la brisa le empapara el rostro. En ese instante, escuchó algo. No una voz humana, sino un susurro que venía de la piedra misma. Un canto antiguo, profundo, que hablaba de vida, muerte y renacimiento. Abrió los ojos y miró hacia la cima. Un águila giraba sobre ellos, dibujando círculos en el cielo. Kohana apareció a su lado. «La montaña te habló», dijo en voz baja. Yaretsi asintió. «Me dijo que el miedo es solo la sombra del valor». Él sonrió apenas. «Entonces ya estás lista». De pronto, un estruendo rompió la calma. Un disparo. Lucas cayó al suelo, herido en el hombro. Naya despertó sobresaltada. «¡Nos encontraron!», gritó. Las balas rebotaban contra las rocas. Cazador había seguido el rastro más rápido de lo esperado. Kohana tomó su arco y gritó. «¡Al refugio! ¡Ahora!». Yaretsi ayudó a Naya a levantar a Lucas mientras las balas cortaban el aire. Corrieron detrás de la cascada, donde un pasaje estrecho conducía a una cueva. La oscuridad los envolvió. El sonido del agua amortiguaba el estrépito de la batalla. Dentro, Yaretsi respiraba agitada. Kohana, con una antorcha, vigilaba la entrada. «No pueden quedarse aquí mucho tiempo», dijo él. «Si la montaña nos trajo hasta este lugar, es porque quiere que terminemos lo que empezamos». Yaretsi lo miró, con los ojos brillando a la luz del fuego. «Entonces luchemos. Ya no quiero huir». El eco de los disparos se fue alejando poco a poco, como si los enemigos se retiraran temporalmente. Pero Kohana sabía que solo era el principio. «Esta cueva será su tumba, o su renacimiento», pensó. Cuando el silencio volvió, Yaretsi sintió que la piedra del águila en su cuello ardía, como si guardara una energía viva. En el fondo de la cueva, una grieta dejaba pasar un rayo de luz que caía justo sobre ella. Kohana observó el brillo en sus ojos y comprendió que la montaña la había aceptado. «Mañana», dijo él apagando la antorcha, «la verdad caminará con nosotros». Y mientras afuera la tormenta se desataba, Yaretsi supo que lo que venía no sería solo una batalla contra Cazador, sino contra todos los miedos que alguna vez
la hicieron fingir ser menos de lo que era. El siguiente amanecer los encontraría más fuertes y más unidos, pero también marcaría el inicio de la caza final. La tormenta cesó al amanecer, dejando un silencio extraño, casi sagrado. La cueva olía a humo y humedad. Las gotas caían desde el techo en un ritmo pausado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Yaretsi fue la primera en despertar. A su lado, Naya dormía profundamente, y Lucas respiraba con dificultad, aún débil por la herida. Koana, como siempre, ya estaba de pie, mirando hacia la entrada iluminada por la tenue claridad del nuevo día. El silencio del bosque era engañoso. Los pájaros no cantaban, los árboles no se movían. Todo parecía contener la respiración. Koana sabía lo que eso significaba. Los cazadores seguían allí, esperando. Yaretsi se acercó a él, envuelta en una manta. «No se han ido, ¿verdad?» «No, están esperando que bajemos», respondió él sin apartar la vista de la salida. «Pero no bajaremos. Hoy, el monte decidirá quién pertenece a él». Sus palabras resonaron como un presagio. Koana tomó su lanza y la hundió en el suelo húmedo. «Esta tierra nos verá luchar, pero también nos verá renacer». Durante las horas siguientes, prepararon trampas alrededor de la cueva, ramas afiladas bajo hojas, piedras que rodarían cuesta abajo al menor toque, y caminos falsos para confundir a los hombres de cazador. Naya, pese a su herida, insistió en ayudar. Lucas, pálido, observaba en silencio. «Déjame hacer algo», murmuró él, con los dientes apretados. «No quiero quedarme quieto mientras ellos arruinan más vidas». Yaretsi lo miró con compasión. «Entonces quédate vivo. Eso ya es suficiente». El día transcurrió lento, lleno de una tensión que se podía tocar. A la tarde, las nubes volvieron a cubrir el cielo, y un viento helado descendió del norte. Fue entonces cuando escucharon los cascos. Cazador había regresado. Su silueta apareció entre la neblina, montado sobre su caballo negro, seguido por una docena de hombres. Sus ojos brillaban con la furia de quien no soporta ser desafiado. «¡Kohana!», gritó su voz ronca. «Sal y enfrenta tu destino, perro salvaje». El eco se repitió entre las montañas. Kohana, sin moverse, respondió desde la entrada de la cueva. «Ya te enfrento cada vez que respiras el aire de esta tierra que no te pertenece». Cazador rió. «¿Y qué hay de ella?», dijo señalando hacia Yaretsi. «La pequeña coja del valle, la que fingió ser una sombra. ¿Crees que puede escapar del destino que su familia le escribió?». Las palabras cayeron como veneno. Yaretsi apretó los puños. Dio un paso al frente antes de que Koana pudiera detenerla. «Mi destino lo escribo yo», gritó. «No soy la niña que vendieron ni la mujer que temía. Soy hija del monte, y no me arrodillaré ante ti». Cazador alzó el arma, su sonrisa torcida. «Entonces muere con tus mentiras». El disparo resonó, pero la bala no llegó a su destino. Kohana había saltado frente a ella, desviando el tiro con su lanza. El metal rebotó en la roca, y el sonido atronó como un trueno. De inmediato, el bosque estalló en caos. Las trampas se activaron. Rocas rodaron cuesta abajo. Hombres cayeron entre ramas afiladas. Los gritos se mezclaron con el silbido de las flechas. Yaretsi disparaba una tras otra, guiada por el instinto, mientras Kohana avanzaba como un espíritu antiguo, moviéndose entre el humo y las sombras. Cazador retrocedió, maldiciendo, pero no huyó. Disparaba sin cesar, su rostro manchado de barro y furia. «¡No escaparás esta vez!», rugió. En medio del combate, una bala alcanzó a Kohana en el costado. Cayó de rodillas, pero no soltó la lanza. Yaretsi corrió hacia él, el corazón desbocado. «No, sigue, no te detengas», susurró él,
con la voz entrecortada. «La montaña no me necesita. Te necesita a ti». Antes de que pudiera responder, una sombra se abalanzó sobre ella. Cazador. La derribó al suelo, sujetándola del cuello. «Siempre supe que no llegarías lejos», escupió. «Las mujeres como tú solo sirven para ser vendidas o enterradas». Yaretsi forcejeó, intentando liberar sus manos. La piedra del águila se desprendió de su cuello y cayó entre ambos. El brillo del amuleto reflejó el fuego del bosque y cegó por un segundo a Cazador. Ese instante bastó. Ella tomó la daga de obsidiana que Koana le había dado y la hundió en el hombro del hombre. Cazador rugió, soltándola. Ella se apartó, jadeando, mientras él caía de rodillas, la sangre manando por su camisa. «Esto no termina aquí», balbuceó. «Nunca termina». «Sí», respondió ella con calma, levantando la piedra del suelo. «Termina hoy». Un grito resonó detrás de ella. Naya y Lucas habían salido de la cueva, ayudando a Kohana a mantenerse en pie. El apache, pálido pero con los ojos aún llenos de fuego, levantó su lanza y la clavó en el suelo. «La tierra elige a sus hijos», dijo con voz grave, «y tú no eres uno de ellos». Cazador trató de levantarse, pero el suelo bajo sus pies cedió. La trampa final, una fosa oculta entre raíces. Cayó dentro con un estruendo sordo. La lluvia volvió a caer, apagando el fuego de los disparos. Durante largos segundos, nadie habló. Solo se escuchaba el murmullo del agua cayendo. Yaretsi se arrodilló junto a Kohana, temblando. «Tienes que vivir», le dijo entre lágrimas. Aún no terminó. Él sonrió débilmente. «Ya terminó para mí, pero para ti apenas comienza». La piedra del águila brillaba entre sus manos, como si guardara el último aliento de su maestro. Cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes, los hombres de Cazador habían desaparecido. Algunos huyeron, otros fueron tragados por el bosque. Solo quedó el eco de una batalla que la montaña recordaría. Yaretsi, con los ojos enrojecidos, miró hacia el este, donde el río serpenteaba como una cicatriz plateada. «Volveremos al valle», dijo con voz firme. «Ellos deben saber la verdad». Naya y Lucas asintieron. Kohana respiró con dificultad, pero una paz nueva se reflejaba en su rostro. «Entonces la montaña estará contigo», susurró. «Siempre». Yaretsi cerró los ojos. La lluvia caía sobre ellos, mezclándose con sus lágrimas. Por primera vez, no sentía miedo, solo propósito. El cuerpo de Kohana fue enterrado al pie de la cascada, donde el agua nunca dejaba de cantar. Y mientras el viento se levantaba sobre las montañas, Yaretsi juró que no permitiría que su sacrificio fuera en vano. El siguiente capítulo no hablaría de huida, sino de regreso, porque el valor, comprendió ella, no nace del fuego, sino de las raíces que se niegan a morir. El sol del amanecer se filtraba entre las montañas, bañando el valle con una luz dorada que parecía nueva, limpia, como si la tierra misma quisiera olvidar la sangre derramada. Yaretsi descendía por el sendero con paso firme, acompañada de Naya y Lucas. Detrás de ellos quedaba el eco de la cascada donde descansaba Kohana, el guerrero del Monte Rojo. El aire era frío, pero en el pecho de Yaretsi ardía un fuego que no se apagaba. Nadie hablaba. El silencio era su manera de honrar al apache caído. Cada uno cargaba algo distinto. Naya, la rabia y el dolor. Lucas, la culpa de haber seguido a Cazador. Y Yaretsi, una promesa. Cuando el valle comenzó a abrirse ante sus ojos, Yaretsi sintió cómo el peso de los recuerdos regresaba. Allí, entre las chozas y los campos secos, aún vivían quienes la traicionaron. Su padre, su hermano, los que la llamaron maldición. Pero esta vez no venía a esconderse ni a llorar. Venía a hablar en nombre de la verdad.
El camino al pueblo estaba cubierto de ceniza. Varias casas estaban abandonadas. Otros, al verlos llegar, cerraban las puertas. Había miedo en los rostros. Nadie sabía si Yaretsi venía a vengarse o a reclamar lo que le fue negado. En la plaza, los pocos que quedaban se reunieron. Tomás, su padre, salió del almacén con pasos inseguros. Su rostro envejecido parecía llevar el peso de 1000 remordimientos. Ramón no estaba. Había huido la noche anterior, al ver la derrota de Cazador. «Pensé que nunca volverías», dijo Tomás, con la voz temblorosa. «Yo también», respondió Yaretsi. «Pero la montaña me enseñó que no se puede huir de lo que duele». Los murmullos comenzaron a crecer entre la gente. Yaretsi subió los escalones del viejo pozo del pueblo y habló con una claridad que hizo callar al viento. «Durante años me llamaron desgracia. Me vendieron para salvar su propio miedo. Pero aprendí que la vergüenza no está en ser herido, sino en herir para sobrevivir». Naya y Lucas se mantenían detrás, observando. Algunos ancianos asintieron en silencio, otros bajaron la cabeza. Tomás se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Fui un cobarde», dijo él, con la voz rota. «Pensé que perderte sería más fácil que enfrentar la ira de los hombres del valle, pero desde esa noche no dormí en paz ni un solo día». Yaretsi lo miró largo rato. Luego puso una mano sobre su hombro. «No te maldigo», susurró, «pero no puedo volver a ser tu hija. La montaña me adoptó». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas, y el murmullo del pueblo se transformó en un silencio reverente. Yaretsi no hablaba con odio, hablaba con verdad, y esa verdad pesaba más que cualquier venganza. Lucas dio un paso adelante. «Yo estuve con Cazador. Fui parte de su mentira», dijo con voz temblorosa. «Pero la vi pelear, la vi perdonar, y comprendí que la fuerza no está en matar, sino en resistir sin odio». Nadie respondió. Solo los ojos de Yaretsi encontraron los suyos. «Entonces usa tu culpa para proteger a los que no tienen voz», dijo ella. «Eso también es redención». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo de la plaza. Los hombres y mujeres comenzaron a acercarse, algunos ofreciendo alimentos, otros pidiendo perdón. Las heridas del valle no sanarían en un día, pero algo había cambiado. El miedo se había roto. Esa noche, el fuego volvió a encenderse en el centro del pueblo. Por primera vez en muchos años, la gente se reunió sin temor. Naya tocó un tambor sagrado, mientras los niños danzaban alrededor. Yaretsi se mantuvo en silencio, mirando las llamas que se elevaban hacia el cielo. Lucas se sentó junto a ella. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Seguiré el camino que Koana me mostró. Hay más pueblos que sufren por hombres como Cazador. No puedo quedarme aquí. Entonces déjame ir contigo». Yaretsi lo miró con una leve sonrisa. «No sigas mi sombra, Lucas. Crea tu propio camino». El fuego crepitó, reflejándose en sus ojos oscuros. En lo alto, una estrella fugaz cruzó el cielo, y Naya levantó la vista. «Dicen que cuando el espíritu del guerrero asciende, deja una chispa en el firmamento», murmuró. «Entonces Kohana nunca se ha ido», respondió Yaretsi. El pueblo durmió esa noche con una paz extraña, pero Yaretsi no pudo cerrar los ojos. Caminó hasta el borde del valle, donde el río reflejaba la luna. Sacó la piedra del águila de su cuello y la sostuvo entre las manos. «Te lo prometí», susurró al viento. «La verdad seguirá viva». Una brisa suave recorrió los árboles, y por un instante creyó escuchar la voz de Koana. «La montaña siempre observa». Al amanecer, Yaretsi empacó pocas cosas: un arco, la piedra y un trozo de cuero con símbolos grabados. Naya despertó al verla preparada. «¿Te vas sin despedirte?»,
preguntó. No me voy. Solo sigo el camino. Tú eres parte de él, aunque no camines conmigo. Naya la abrazó, fuerte, con lágrimas silenciosas. La tierra te guíe, hermana. Y el fuego te proteja, Naya. Lucas se quedó de pie, sin saber qué decir. Yaretsi le puso una mano en el pecho. Haz que el valle vuelva a florecer. Esa será tu lucha. Con el sol elevándose tras las montañas, Yaretsi comenzó a caminar. Cada paso la alejaba del pasado, pero también la acercaba a algo más grande, un propósito que no era solo suyo. A medida que subía el sendero, el viento soplaba más fuerte, levantando las hojas caídas. En la cima se detuvo y miró atrás. El valle dormía tranquilo, cubierto por la neblina matinal. Por primera vez en su vida, Yaretsi no sintió miedo ni dolor, solo gratitud. El águila voló sobre su cabeza, lanzando un grito que resonó como una bendición. Ella levantó la piedra hacia el cielo y sonrió. «Ahora entiendo», murmuró. «No fui yo quien sobrevivió a la montaña. Fue la montaña la que me salvó». Luego siguió caminando hacia el norte, hacia el horizonte donde las nubes se abrían como un nuevo comienzo. Pero más allá de esas montañas, en la sombra del desierto, un jinete solitario observaba su silueta desde lejos, sus ojos fríos, su hombro vendado, su sonrisa torcida. Cazador seguía vivo. Yaretsi aún no lo sabía, pero su destino volvería a cruzarse con él. El aire cambió, presagiando lo que estaba por venir. La paz era solo una pausa, antes de la última tormenta. El sol golpeaba implacable sobre el desierto. El aire vibraba como una cortina de fuego, y el horizonte parecía danzar en espejismos. Yaretsi avanzaba sola, con el arco cruzado sobre la espalda y la piedra del águila colgando de su cuello. Cada paso levantaba polvo, pero su mirada permanecía fija al frente, como si siguiera un llamado invisible. Habían pasado 3 lunas desde que dejó el valle, y su nombre ya comenzaba a convertirse en historia. La hija de la montaña, la mujer que había enfrentado al cazador y sobrevivido. Esa mañana, el viento cambió. Soplando desde el este, traía un olor familiar, metálico, sucio. Era el olor de la pólvora. Yaretsi se detuvo, alzó la vista y vio humo en la distancia. Un asentamiento. Corrió colina abajo, guiada por un presentimiento oscuro. Cuando llegó, encontró las chozas ardiendo, los animales muertos y un silencio sepulcral. Solo el crepitar del fuego rompía el aire. Entre las ruinas, un anciano apache yacía apoyado contra una piedra, respirando con dificultad. «¿Quién hizo esto?», preguntó Yaretsi, arrodillándose a su lado. El anciano la miró con ojos nublados. «Hombres del valle, liderados por uno que lleva una cicatriz en el rostro y un olor a muerte». Yaretsi sintió cómo la sangre se le helaba. «Cazador». El anciano asintió débilmente antes de exhalar su último suspiro. Yaretsi cerró sus ojos con cuidado y se puso de pie. El viento sopló fuerte, como si la tierra misma llorara con ella. Esa noche acampó bajo un cielo sin luna. No pudo dormir. La imagen del anciano muerto y las chozas en llamas la perseguían. Kohana le había enseñado que la venganza era una sombra que devora el alma, pero en ese momento solo sentía el ardor de la rabia en las venas. «No puedo dejarlo seguir», susurró al fuego. «No mientras siga manchando la tierra con su odio». Cuando el alba rompió el horizonte, retomó el camino. Las huellas de los caballos eran frescas, dirigiéndose hacia el cañón del Águila Roja, un territorio sagrado donde los guerreros antiguos eran enterrados. Sabía que Cazador se estaba preparando para algo. Quizá un ataque, quizá una trampa. Al llegar al borde del cañón, el viento silbaba entre las rocas, como un lamento ancestral. Yaretsi avanzó con cautela,
con el arco preparado. De pronto, una voz resonó detrás de ella. «Sabía que volverías». Giró con rapidez. Cazador estaba allí, montado sobre su caballo negro, el hombro vendado, el rostro más demacrado pero con la misma sonrisa venenosa. «Te advertí que esto no había terminado». Yaretsi apuntó el arco, pero él no se movió. «¿Qué quieres, cazador?», preguntó, su voz firme. «Quiero lo que me arrebataron, mi orgullo, mi venganza, y ahora quiero verte arrodillada». Ella tensó la cuerda. «Entonces tendrás que matarme primero». «Eso planeo hacer», replicó él, desenfundando su rifle. El sonido del disparo resonó entre las paredes del cañón, pero Yaretsi ya había rodado al suelo, esquivando el proyectil. Respondió con una flecha que pasó rozando el rostro del hombre. El enfrentamiento había comenzado. Cazador desmontó, cubriéndose tras una roca. «¿Crees que eres una heroína, muchacha?», gritó. «Sigues siendo la niña coja del valle. Finges ser fuerte, pero solo sobrevives porque otros mueren por ti». Yaretsi apretó los dientes. «Ellos no murieron por mí. Vivieron para enseñarme a no ser tú». El silencio fue breve. De pronto, una bala golpeó la roca junto a su cabeza, haciéndola saltar hacia un lado. Disparó otra flecha, luego otra, acercándose entre las sombras. El cañón parecía respirar, cada eco repitiendo el ritmo de sus corazones. Cazador reapareció detrás de una roca, su mirada desquiciada. «¿Crees que esta tierra te pertenece?», rugió. «Esta tierra se rinde ante el poder, no ante los sueños de los salvajes». Yaretsi avanzó sin miedo, el arco firme entre sus manos. «La tierra no se rinde, solo espera, y hoy espera tu final». Se lanzaron casi al mismo tiempo, él disparando, ella soltando la flecha. Ambos proyectiles volaron en direcciones opuestas, y el sonido del impacto resonó con violencia. La bala rozó el brazo de Yaretsi, pero su flecha dio en el pecho de Cazador. El hombre tropezó hacia atrás, cayendo sobre el borde del precipicio. Yaretsi se acercó lentamente, respirando con dificultad. Cazador, sangrando, se aferraba a una raíz, el vacío rugiendo debajo. «¡Ayúdame!», susurró con una voz quebrada, casi humana. «No me dejes caer». Yaretsi lo miró en silencio. Durante un instante, vio no al monstruo, sino al hombre. Un ser perdido, consumido por el odio, víctima de su propio veneno. Extendió la mano. «Suelta el odio, y te salvaré». Cazador la miró, con una sonrisa que aún guardaba veneno. «No sé vivir sin él». Soltó la raíz. El cuerpo cayó en silencio, tragado por la oscuridad del abismo. Yaretsi permaneció quieta, mirando el vacío hasta que el viento cubrió el eco de la caída. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo. La piedra del águila brilló contra su pecho, cálida, viva. «Se acabó», susurró, pero sabía que no era cierto. El mal no muere, solo cambia de rostro. De regreso en el valle, una figura esperaba junto al río. Era Naya, con la mirada seria. «Sabía que irías tras él», dijo. «Tenía que hacerlo», respondió Yaretsi. «Pero no fue venganza, fue justicia». Naya asintió. «Entonces la montaña está en paz». Yaretsi se arrodilló junto al río, lavando la sangre de sus manos. El agua corría clara, reflejando el cielo. «¿Crees que algún día dejaremos de luchar?», preguntó. «El día que aprendamos a recordar sin odio», respondió Naya. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas y trayendo consigo el eco de una voz que solo Yaretsi pudo escuchar. «Camina, hija de la montaña, el mundo aún te necesita». Alzó la mirada hacia el horizonte. El cielo del oeste ardía en tonos dorados y rojos. Sabía que no podía quedarse. Había otros pueblos, otras tierras heridas por el miedo y la ambición de los hombres. Kohana le había mostrado el camino,
y ahora era su turno de abrirlo para otros. Y mientras la noche caía sobre el desierto, Yaretsi emprendió el viaje hacia el norte, donde el rumor de una nueva historia ya comenzaba a formarse. El espíritu de la montaña la seguía, invisible pero constante. Y en la lejanía, el grito de un águila cruzó el cielo, anunciando que una nueva era estaba por nacer. Pero antes de la calma, aún quedaba un último fuego que encendería el destino. Yaretsi no lo sabía todavía, pero su verdadero propósito apenas estaba comenzando. El amanecer cubría el valle con una luz suave, dorada y silenciosa. Las montañas, aún envueltas en bruma, parecían guardianas de un secreto antiguo. Yaretsi avanzaba por el sendero, descalza, sintiendo el pulso de la tierra bajo sus pies. Cada paso era un adiós. El viento acariciaba su rostro, trayendo el aroma del pino y del barro húmedo. Había pasado un ciclo completo desde que dejó su hogar por primera vez. Pero esta vez no caminaba huyendo del dolor, caminaba hacia la paz. A lo lejos, el río serpenteaba como una cinta de plata. Se detuvo a mirarlo. Allí, en esa misma agua, había llorado la primera vez que enfrentó la traición de los suyos. Ahora sus ojos ya no lloraban, sino que reflejaban serenidad. La piedra del águila colgaba sobre su pecho, brillando débilmente con la luz del sol naciente. El eco de los tambores resonó en la distancia. Provenía del pueblo. Yaretsi apuró el paso. Al llegar, vio a los niños corriendo, a las mujeres moliendo maíz y a los hombres reconstruyendo los techos caídos. El valle había cambiado. Ya no había miedo ni murmuraciones. Cuando la vieron aparecer, todos detuvieron lo que hacían. Naya fue la primera en salir a su encuentro, con una sonrisa cálida. «Volviste», dijo, abrazándola. «Pensé que seguirías caminando hasta el fin del mundo». «Tal vez lo hice», respondió Yaretsi, sonriendo con cansancio. «Pero el mundo siempre te lleva de regreso al lugar donde dejaste tu alma». En el centro del pueblo, un gran fuego ardía. Era día de ceremonia. Los ancianos la esperaban, con rostros marcados por el tiempo y la sabiduría. Lucas estaba allí también, más maduro, con los ojos limpios de culpa. «Todo floreció desde que te fuiste», dijo él. «El río volvió a correr, y los niños ya no tienen miedo de las sombras». «No fue por mí», contestó Yaretsi. «Fue porque todos decidieron dejar de tener miedo». El anciano del consejo levantó una mano, pidiendo silencio. «Hija de la montaña», dijo solemnemente, «tu nombre viajó con el viento. Los pueblos del norte y del sur hablan de ti. Algunos te llaman la que no se rinde, otros la guardiana del fuego. Pero queremos saber qué nombre llevas tú misma». Yaretsi se quedó en silencio unos segundos. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a alzarse completamente. «Llevo el nombre que me dio la montaña», dijo al fin. «No soy ni diosa ni guerrera, solo soy una mujer que eligió vivir». El anciano asintió y la invitó a sentarse frente al fuego. La ceremonia comenzó. Se quemaron hierbas sagradas y se cantaron los cantos antiguos. Yaretsi cerró los ojos y respiró profundamente. El humo ascendía, formando figuras que danzaban con el viento. Kohana, con su lanza y su mirada serena. El águila blanca volando entre nubes. Las montañas que se erguían eternas. De pronto, sintió una presencia a su lado. Cuando abrió los ojos, creyó ver la silueta de Kohana sentado frente al fuego, sonriéndole. «Has hecho lo que debía hacerse», susurró su voz, como un eco del alma. «La montaña ya no guarda rencor». Ella bajó la cabeza. «Te extraño, maestro». «No me extrañes. Mientras la piedra brille, yo sigo contigo». Una lágrima cayó por su mejilla, pero no era de tristeza,
sino de gratitud. Cuando el canto terminó, los niños se acercaron con ofrendas, mazorcas, flores, pequeñas figuras talladas en madera. Una niña de ojos claros se arrodilló ante ella. «Dicen que tú hablas con las montañas», le dijo con curiosidad. «¿Es verdad?» Yaretsi sonrió. «Las montañas hablan con todos, pequeña. Solo hay que aprender a escucharlas». El día transcurrió entre risas y cantos. Por primera vez en mucho tiempo, el valle respiraba sin miedo. Yaretsi caminó entre las chozas, saludando a los suyos, sintiendo el calor de una comunidad que había renacido. Al atardecer, subió sola hasta la colina donde comenzaba el sendero hacia el norte. Desde allí podía ver todo el valle iluminado por los últimos rayos del sol. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles. En el cielo, un águila trazaba círculos amplios. «Todo vuelve al lugar de donde viene», murmuró. «Incluso la esperanza». De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era Naya, con una capa oscura y el cabello trenzado. «¿Otra vez vas a marcharte?», preguntó con tono tranquilo. «Sí, hay más pueblos que necesitan oír la verdad. No puedo quedarme aquí mientras otros aún viven en el miedo». «La montaña siempre te mostrará el camino», dijo Naya. «Y tú, protégelos. Este valle te necesita más que a mí». Se abrazaron largo rato, sin palabras. Luego Yaretsi se separó y comenzó a descender por el otro lado de la colina. Naya la observó hasta que su figura se perdió entre los árboles. El camino era largo, pero el cielo se abría ante ella como un lienzo de oro. Llevaba consigo el arco, la piedra y el silencio de los que aprenden a vivir con el alma ligera. Mientras caminaba, recordó las palabras de Kohana. «La montaña no protege a quienes se esconden, sino a quienes se levantan». El sol se ocultó del todo, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Una brisa cálida recorrió el aire, levantando el polvo del sendero. Entonces, Yaretsi levantó la piedra del águila y la sostuvo hacia el cielo estrellado. «No fui yo quien encontró la verdad», dijo en voz baja. «Fue la verdad la que me encontró a mí». El viento respondió con un suspiro largo, casi humano, como si el espíritu de la montaña la acompañara en su travesía. Yaretsi sonrió y siguió andando. Esa noche, el valle durmió en paz, y el fuego sagrado no se apagó. Los niños soñarían con águilas, y los ancianos contarían su historia bajo la luna, la historia de una mujer vendida por su familia, que aprendió a renacer entre las montañas, la historia de una hija del silencio que devolvió la voz a su pueblo, la historia de Yaretsi, la hija de la montaña. En lo alto del cielo, el águila blanca dio un último giro antes de perderse en la inmensidad, y su grito, profundo y eterno, se mezcló con el viento, llevándose consigo las palabras de un nuevo comienzo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.